No, no está todo. Listo. Ah, Siendo las 6:22 de la tarde, damos inicio a nuestro cuarto encuentro de profundización del curso de Semiología, bloque 2, semestre 2. Muy buenas noches, Brian, ¿cómo se encuentra? bien, profe, por aquí. En clase juiciosa. Qué bueno, muchísimas gracias por su puntualidad. Esto facilita y hace posible nuestros encuentros. De lo contrario, pues estos ni siquiera podrían realizarse. Para las personas que no pudieron conectarse, les recuerdo que si bien no está estipulado en el reglamento como obligatoriedad de estar en los encuentros, sí lo es ver el contenido de las grabaciones a fin de tener más elementos de juicio conceptual y procedimental para el desarrollo de las actividades. En ese sentido, entonces, vamos a terminar esta parte que falta del curso. Recordemos que estamos terminando la semana 4. A las personas que de pronto no pueden asistir, que me notifiquen que el video ha sido visto y vamos a dejar algunas preguntas movilizadoras, no como tarea, sino como forma de verificación de estos materiales. Bueno, para el encuentro de hoy nos disponemos a profundizar sobre dos categorías conceptuales importantes que van a atravesar la siguiente tarea: la teoría de los actos de habla y las máximas conversacionales, elementos fundamentales que aborda dentro de la gran ciencia lingüística, especialmente la pragmática, pero que establece unos hilos conectores con la semiología en aras de entender cómo se clasifican los actos de habla, pero también qué hay detrás de esos actos de habla, qué hay detrás de esa clasificación, qué podemos encontrar dentro de esos tipos de actos de habla en los distintos momentos en los que el hablante desea expresar algo, conseguir un objetivo, surtir un efecto sobre el hablante, hacerse entender, expresar sus emociones, comprometerse, cambiar la realidad. Como dice Wittgenstein, el tamaño de mi lenguaje determina el tamaño de mi mundo, y así por el estilo, entender que el lenguaje también transforma realidades y transforma pensamientos. El lenguaje no solamente es un vehículo de significados como si fuese un diccionario. No, más allá de eso, el lenguaje es la posibilidad de construir y de transformar mundos. Antes de iniciar entonces con la parte de conceptualización, entonces para recordarles la agenda. Bueno, este primer momento de saludo, de encuadre, de la misma presentación de la agenda, vamos a tener unas conclusiones generales rápidamente de la entrega, que por fortuna pues todos los hicieron, todos con distintos niveles de acierto, de creatividad, pero bueno, hay unos hallazgos interesantes allí y por supuesto oportunidades de mejora. Ya en un tercer momento iniciamos directamente al concepto, pero con una activación de saberes previos. Recordemos que en los otros encuentros nos vamos a, bueno, ¿qué sabemos del tema? ¿Qué nos resuena? ¿Qué identificamos? Luego vamos al concepto y, si el tiempo nos lo permite, hoy hacemos una simulación de quiz para verificación de saberes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos entonces con unas conclusiones generales de la actividad. Bueno, en términos generales, se nota que hubo un acercamiento a la conceptualización de los tipos de signo lingüístico. Y esto es importante porque, tal como lo pudimos conversar en el pasado encuentro, cada signo es un mundo de posibilidades, que nunca va a ser igual un signo a otro y que las posibilidades de comunicación y de construcción de significado van a diferir notoriamente con referencia al signo lingüístico. Y allí nos devolvemos con Ferdinand de Saussure y vemos cómo toma forma y robustez la teoría del signo lingüístico, que ya no es solamente hablar del significado y del significante, sino cómo en su clasificación nos muestra cómo el ser humano, después de miles de años de evolución, ha construido no solamente un lenguaje, un idioma a partir de las condiciones geográficas, incluso de clima, sino también cómo establece unas formas de representación de la realidad. De allí que sea tan importante que todos los seres humanos, desde las más tiernas edades, seamos estimulados, formados y cualificados en el tema de la comunicación. Si se me permite, aquí cito a un controvertido, pero muy interesante psicólogo, Jordan Peterson, quien decía que no había arma más poderosa que la formación en humanidades y en lenguaje, pero toma ese poder para la vida, no pues para efectos políticos u otros, o al menos de manera personal. Con referencia al foro, puntos positivos
y de crecimiento. Finalmente hubo una interacción entre todos, ¿cierto? Se notó que se leyeron entre sí, que hubo distintos niveles de acercamiento, pero los hubo con referencia a la clasificación de los signos lingüísticos, y de allí, en distinta medida, todos se acercaron a su idea de proyecto, unos más que otros, y fue muy interesante que ustedes mismos detectaron eso, donde planteaban, bueno, es que la actividad no es hacer la definición, sino que la actividad es poner en escenario los distintos tipos signos lingüísticos a partir de una problemática. Eso me encantó porque nota entonces, digamos, la real activación de conocimientos, y no solo de conocimientos, sino también de contacto con la experiencia personal, que tienen la posibilidad de hacerlo. También la invitación para que no nos quedemos en comentarios que yo sé pues que son asertivos y que son positivos, que es agradable la interfaz, que se ve fácil. Vamos a profundizar. En ese sentido, uno de los comentarios lo mencionaba. Entonces, recordemos que la actividad apunta a esto, incluso una comunicación muy diplomática, lo cual se valora mucho porque, citando a Francisco Yus con la teoría de la ciberpragmática, recomendado, que es el análisis del lenguaje en Internet, la comunicación siempre, siempre en la convivencia del ser humano, la comunicación está amenazada por el temor del ser humano a convertirse en agresión. ¿Quién creyera? Uno nunca se imaginaba eso, que, o sea, estamos en constante temor de agresión, por eso nace la cortesía. La cortesía no es para que nos veamos bien, la cortesía no es para que evitemos a toda costa el conflicto debe existir. La cortesía básicamente evita que nos agarremos. Entonces, esos son principios que uno entiende gracias a que, al análisis lingüístico. Entonces, Francisco Yus dice, en estos canales de comunicación tan delicados, donde no hay copresencia física, no estamos para leer nuestro cuerpo, nuestros gestos, escasamente la pantalla, y si la red lo permite, tenemos que reponer esa falta de copresencia física con marcadores textuales, con el uso de la voz, y si estamos hablando de un foro, ser muy estratégicos en el lenguaje para no crear malentendidos, para expresar bien aquello que queremos expresar y por supuesto para ampliar las posibilidades, y eso en el foro en ciertos casos lo vi. Cuando mencionan cosas como, bueno, recordemos que la actividad era más hacia esto, entonces es una invitación a revisar, y esto es un principio de autorregulación y coevaluación. ¿Por qué es tan interesante? Porque ya no dependen del aporte del docente. Bueno, en ese sentido, entonces ya salen esos puntos de mejora. Entonces, cuando hayan inquietudes frente a la tarea, no quedarnos con el video, escribirle a la docente, aclarar, porque otro asunto, y ahí se viola una máxima de calidad que las vamos a hacer ahorita, y es el tema de suponer. Suponemos que la actividad era solamente poner los signos lingüísticos y ya. ¿Y qué tal si, bueno, es que la tarea va a ser solamente eso si estamos en un cuarto, quinto semestre? Entonces vale la pena la pregunta, y además porque en la clase pasada, si no estoy mal, se abordó esto. También como puntos de mejora. Entonces, tener muy presente la aplicación de esos elementos teóricos que eran muy básicos, pero no era definirlos, ¿cierto? Era ponerlos en un escenario a partir de una problemática y dar, si bien, o un contexto de significación, o quizás una explicación, pero no desde las definiciones, sino en la relación con lo que se haya propuesto. Quisiera abrir el espacio un momento para el estudiante con respecto a la actividad. ¿Qué le deja esta actividad? Pues sí, efectivamente lo que venía diciendo, profe, que sí, y no solamente en esta actividad, sino siempre nos hace falta leer mucho, ¿no? Leer bien, porque claro, a mí me pasó en un principio que había entendido otra cosa. Entonces ya luego de que me puse en contacto, me quedó mucho más claro. Y no, y agradecerle eso que siempre está ahí disponible, por si hay dudas, por si hay inquietudes, incluso fuera de los horarios. Entonces, también me gustaría pues eso, que poder como interactuar también con los otros compañeros y, ¿sabes? Pero bueno, entendiendo que cada uno tiene sus situaciones, sus tiempos y tal. Y eso me pareció muy, muy interesante y algo
no sé, algo que me gusta mucho de la universidad es eso, esa capacidad de coevaluación entre la comunidad, entre nosotros mismos, porque pues no estamos muy enfocados hacia una licenciatura, pero de una u otra manera tener ese criterio desde el punto de vista personal y la manera en cómo nos dan unas directrices para poder también calificar los trabajos de los demás, bueno, digo calificar, pero me refiero como a esa parte de poder también evaluar, porque muchas veces uno como estudiante se siente muy atacado por los maestros, entonces uno dice, no, es que me la tiene montada, no, pero claro, ya cuando uno se da cuenta que son los compañeros que también te hacen las observaciones, que te dan todos los puntos de mejora, entonces se hace muy interesante la interacción, la verdad, me gusta mucho y la forma de aprendizaje, o sea, la actividad me gustó mucho también por lo mismo, porque no es como, que esto es un icono, entonces voy a explicar el icono, este es el símbolo, voy a explicar el símbolo, no, sino como la utilidad dentro de la vida misma, o dentro de las problemáticas, pues hace que se nutra, porque pues no voy a ir por la vida diciendo, ay, icono, no, ay, me encontré un icono, ¿me entiendes? Entonces como esa facilidad de poder integrar todo los tecnicismos o lo literario a la vida misma y eso hace que el proceso sea mucho más enriquecedor. Estás muteada, profe. Sí, lo cerré un momento por el ruido externo, gracias. Vea, mire, por ejemplo, lo importante de ese icono, ¿cierto? Inmediatamente, no, la profe está muteada y ahí se ve la vivacidad de estos elementos. Por ejemplo, pensemos en planos de significación como la misma publicidad. El poder que tiene el conocimiento no solo de aspectos de la colorimetría, el asunto psicológico del consumidor, sino bueno, qué consume, qué comunica rápido para promover ciertos consumos. Aquí no voy a iniciar una discusión sobre el consumismo, no, vamos a quedarnos en asuntos de lo De comunicativo. publicidad. Entonces, ¿cómo lo conocen tal que genera una oleada o de seguimiento o de detractores? Esto es fascinante a la luz del análisis, Ujú. porque, bueno, si se me permite, porque esta bebida, la coca, ¿cierto? Porque es tan, tan, tan reconocible en cualquier idioma, en cualquier lugar, no solamente su caligrafía, sino esa publicidad que mueve. Y es allí donde encontramos el sentido de esta teoría del signo lingüístico y los tipos del signo lingüístico, como una marca, como Nike, o sea, está consolidada de tal manera que ya solo necesita que esta especie de Claro. flechita o chulito, ya lo logró, pero no va a desaparecer este logo, no va a Y eso es una desaparecer. manera interesante también, que lo estoy viendo ahora, que lo tengo aquí apuntado en los post en narrativa digital, es una manera muy interesante en cómo se une toda esta parte de la semiología con la publicidad y a su vez dentro de la misma transmedia, ¿no? Que es como Ujú. esos mundos alternos que se le abren a dichas marcas. Y ahora que ponías el ejemplo de la gaseosa, pues sí, o sea, es poder entender eso desde lo más pequeño hasta lo más grande es muy interesante. No, y ni hablar de la interpretación de síntomas, signos, indicios cuando estamos hablando de análisis económicos, por ejemplo, Ujú, tema de la ropa, lenguaje ujú. corporales, lugares, espacio, o sea, las brechas existen Sí, sí. Uf. desafortunadamente porque los mismos signos así lo permiten. Ujú. Quieras o no, no tenemos cómo combatir eso, no justificando pues como desigualdades, pero esas brechas están dadas por el mismo lenguaje y por la forma en que se construyen esos mundos. Entonces, Total. más elementos para analizar. Bueno, con respecto a eso, entonces invitar a nuestros apreciados estudiantes a que revisen el foro, revisen todos sus aportes, por ejemplo, con respecto a la infografía que plantea el estudiante, hubo un altísimo acercamiento, yo diría que total a todo lo que se pidió, para que miremos pues como esa función, porque allí están insertos todos los tipos de signos y miramos, bueno, es que este signo adquiere un sentido en este proyecto de esta manera. Entonces, la invitación a revisar nuevamente estos foros. Brian, una pregunta, ¿cuándo se cierra la entrega del foro? Igual él queda visible para ustedes, ¿cierto?
¿o no? Visible sí, pero ya no se puede comentar. Sí, Ok, pero queda visible. Listo. visible Entonces, sí. para hacer bien coherente la invitación. Bueno, y hablando de invitación, lo voy a invitar un momento a ver este cuadro. Voy a ampliarlo un poquito. Está un poquito pixelado, pero cuénteme si se lee el texto. Sí. Todos han salido al recreo, no le pusiste nafta al auto. Ujú. Ujú. Salgan todos al recreo. Vas Vas a a traer el traer. auto. Mañana te devuelvo el dinero. Qué pena me da su viaje. Feliz cumpleaños. Los declaro marido y mujer. Muy bien. Entonces vamos en primer lugar a observar qué diferencia a primera vista observamos entre cada uno de estos 5 enunciados. Detengámonos un momento y me va contando qué es lo que encuentra. Bueno, todos han salido al recreo. Todos han salido y salgan todos. Todos han salido y salgan todos. Bueno, el primero es como una afirmación. Todos han salido al recreo, es una afirmación. Y el segundo, salgan todos al recreo, lo veo más como una imposición, como una orden. Y respecto al no le pusiste nafta al auto, es como una pregunta indirecta, o sea, no directiva, mientras que vas a traer el auto, la noto como más personalizada, más dirigida al receptor. ¿Usted cree, Brian, que cuando alguien pregunta, ¿vas a traer el auto? Hay un efecto que subyace a esa pregunta, hay una intención. Pero yo creo que la intención depende de la oralidad. O sea, porque si yo le digo, ¿vas a traer el auto? Se lo estoy como preguntando por si lo va a traer. O si le digo, ¿vas a traer el auto? Como quien dice, si está cerca, ¿para qué nos vamos en auto? Muy Entonces, bien, pienso que depende como de esa intencionalidad. muy bien, muy buena observación. Sigamos. Mañana. Mañana te devuelvo el dinero. Ese de, qué pena me da su viaje. Mañana te devuelvo el dinero. A ver, en este sí me quedo un poco en blanco. Mañana te devuelvo el dinero, mañana, porque no tengo con qué comparar. Entonces me quedo como, Ah, mañana, sí. mañana te Para devuelvo que el faltara dinero. contexto, pero bueno, pensémoslo si estuviéramos en medio de un contexto allí y supongamos que sí nos van a dar el dinero. No nos vamos más allá, vamos a ser literales. Mañana te devuelvo el dinero. ¿Qué pasa allí? Es bueno, vendría siendo como una mm, promesa. Eso ya es algo como más emotivo, ¿no? Como de Vamos a mirar enseguida si sí es emotivo, si no es emotivo, pero efectivamente hay una promesa allí, una ¿cierto? promesa, sí. Qué pena me da su viaje. Ese sí hay emotividad completamente. Sí hay una emoción. Aquí bueno, sí, yo creo que está muy dirigido hacia el castellano. Porque acá yo no puedo decir pena cuando voy a decir vergüenza. Ajá, se ríen de mí. Si me permite, que, ¿cómo se dice? No, acá vergüenza es vergüenza. Y acá pena es, por ejemplo, cuando alguien se murió. Entonces, qué pena, se ha ido. O qué pena, como de lástima, ¿sabes? Entonces, cuando yo tengo vergüenza, se me ha salido 2 veces, yo soy como, ay, qué pena. ¿Pena de qué? ¿Cómo? Y se me hablan fuerte, y yo, no, 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 qué vergüenza, qué vergüenza. Entonces, ahí el giro lingüístico que comentábamos también en el primer encuentro. Muy importante, y eso hace parte de una norma de la lingüística y es la adecuación y es el contexto el que le dice a uno. Muy bien. Los declaro. Los declaro marido, claro, o sea, una declaración, ahí está en la misma frase, una declaración, una imposición también, analizándolo más profundamente, no están obligados porque si se están casando es porque quieren, pero es como una imposición para mí, diría. Bueno, Eh, entonces vamos a tener en cuenta esta imagen. Ahorita regresamos para ver qué pasó ujú. teniendo en cuenta la conceptualización, ¿vale? Que tenemos de todo un poco allí, ¿cierto? Sí, sí. Expresiones, afirmaciones, negaciones, algunas que no sabemos si es reclamo, pregunta directa, indirecta, Eh, invitación, promesas, expresiones, declaraciones. Hay casi de todo un poco a nivel representativo de lo que podemos no, y mira lo importante porque son frases que decimos todo el día, todo el tiempo, entonces poder verlas desde ahí, desde lo más básico, no dice básico, pero esto es todo en la profundidad.
Exactamente. Y realmente, ¿qué hay detrás de todo ello? Incluso cuando vamos a mucha más profundidad o con ciertas líneas de sentido, bueno, ¿por qué determinadas personas hablan como hablan? Si Ujú, bien este es un universo en el que los seres humanos nos sumergimos en todos los sentidos y utilizamos de toda esta suerte de tipo de actos de habla, probablemente de acuerdo a ciertas calidades, a ciertas características de las personas, vamos a ver tendencias en los actos de habla. Entonces, ujú, allí empezamos a entender o la formación, la naturaleza, la intención o incluso hasta discapacidades de comunicación. ¿Son ujú. elegidas o simplemente son las posibilidades que tiene? En fin, un mundo de situaciones y aquí encontramos una conversación, si lo quieren anotar, con la sociolingüística. ¿Qué nos dice la sociolingüística de los rasgos de las sociedades desde el lenguaje? Una invitación también, es fascinante el mundo de la sociolingüística y con fuertes hilos conductores con la semiótica. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué es? Ah, sí. Ya, Acá ya nos dicen, lo tenía apuntado, no sé si se ve. muy bien, wow, listo. Para identificar la verdad, bueno, pero es que, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? Mm, Para identificar la corrección, bueno, probablemente más plausible. Encontrar sentido a la realidad, entender, y quiero que subrayemos esta, entender la perspectiva de los demás. ujú. Mire que no hablamos de aceptar o compartir o obligarnos, no, entender Solo por qué está entender. diciendo eso. Y a la luz de ese entendimiento, bueno, también tomar mis decisiones. Entender no siempre va a ser aceptar, entender, bueno, Claro. ¿y por qué lo dice? Y entender por qué somos diferentes, para practicar la virtud humana de la razón. Bueno, esto es más general, eh, me identifico más como con los primeros. Acá nos dicen qué es la lógica, para qué sirve, y esto vamos a ponerlo, digamos, a conversar, es más desde lo que subyace en los actos de habla, en el acto mismo de expresarnos, y que no solamente va a ser desde la gramática, la sintaxis, la prosodia, con la voz, sino que vamos a encontrar formas de ver el mundo. ¿Listo? Yo voy a compartirte unos materiales, pero necesito que me confirme si el audio se activa para usted. Entonces voy a activarlo un momento y me dice si se escucha. Sí, sí. ¿Se escucha directamente? ¿Se escucha bien? Pero al hablar no solo se Sí. Sí, ok. Porque a veces se escucha, pero como si fuera un sonido ajeno. No, Entonces, no. bueno, vamos. ha hablado precisamente que los seres humanos usamos el lenguaje para crear el mundo, de tal modo que se puede decir que hacemos cosas con palabras. Esta es la idea que está a la base de la teoría de los actos de habla. Según la teoría de los actos de habla, hay dos tipos de enunciados que usamos al hablar. Unos son los enunciados constatativos y los otros son los enunciados performativos. Los primeros, los enunciados constatativos, se usan precisamente para constatar. Se trata de enunciados que hacemos y que se pueden comprobar en la realidad al identificar si señalan algo que está pasando realmente y es comprobable. Podemos decir que son estos los enunciados más simples o sencillos de entender, porque se trata solamente de comprobar en la realidad lo que enuncian. El otro tipo de enunciados, los enunciados performativos, tienen un nombre que proviene precisamente de la palabra en inglés performance, que significa un acto. El objetivo de estos enunciados performativos no es, como los anteriores, solamente señalar algo que sucede en el mundo, sino que tienen el objetivo de lograr que algo suceda en la realidad. Es decir, que se produzca una determinada acción. Usamos este tipo de enunciados para hacer más que solo describir. Usamos enunciados performativos para dar órdenes, suplicar, quejarse, agradecer, etc. Todos estos son actos que, conformados con un enunciado, logran cambios o fenómenos en la realidad.
Por lo anterior, podemos concluir que un acto de habla es el uso de la lengua con intención de comunicar y también de performar, es decir, de realizar, que quiere decir transmitir información, el comunicar, y también realizar una acción. ¿Vamos bien con el sonido? Sí, profe, sí. Súper bien. Además de la clasificación en enunciados constatativos y performativos o realizativos, que también se les puede llamar así, también hay otros niveles de análisis y clasificación de los enunciados. Un enunciado o locución debe tener sentido para poder ser entendido. Además, cuando emitimos un enunciado, tenemos una intención. La intención u objetivo con el cual decimos ese enunciado se llama ilocución. También el enunciado que decimos puede tener efectos en quien nos escucha. La reacción o efecto producido por el enunciado se llama perlocución. Me voy a detener acá un momentico. Igual pues te puedo compartir este material donde lo ilocutivo, recordemos que vamos a tener niveles, que es como la categoría macro, y vamos a tener luego los tipos de actos de habla. Entonces acá en los niveles tenemos el elemento locutivo o locucionario, ilocutivo o ilocucionario, que vienen a ser la misma categoría, perlocutivo o perlocucionario. Entonces, en el locutivo tenemos unas condiciones básicas de adecuación, de claridad. Básicamente se expresa información de manera clara. Miremos acá estos ejemplos. Me gusta, ayer comí una torta, tal vez, ¿cómo te llamas? Y mira que nos dicen, lecturita médico por. Eso no es ningún tipo de acto locucionario porque no se entiende. Ya en el elemento ilocutivo hay una intención del emisor. Por supuesto, estas intenciones se dividen. Ahorita lo mirábamos en el cuadro. Bueno, es que acá hay una intención, ¿cierto? Ordenar, Sí. orientar, invitar. Tenemos algo directo o indirecto. Incluso usted ya fue cayendo en categorías que están preexistentes en la teoría. Entonces miremos los actos asertivos o representativos. El hablante niega, afirma o corrige algo. Entonces, no tengo hambre, fui al cine. A su vez, dentro de estos actos ilocutivos están los actos directivos, que básicamente es dirigir, mover al oyente a ejecutar una acción. Y esto no solamente se hace desde las órdenes, desde una petición, desde un ruego, desde un mandato, un favor, ¿sí? Actos compromisorios. Entonces, el hablante con el mismo acto de habla, con su expresión, se compromete. Ah, sí, mañana te pago, ¿cierto? Es un acto compromisorio. Qué lástima que de pronto haya perdido como tanta fuerza. Probablemente en algún momento esta teoría tendrá que hablar de eso, ¿cierto? Pero en el acto compromisorio, el hablante se compromete con aquello que dice. Pensemos en este tema de juzgados. Prometo decir la verdad y nada más que la verdad. Te iba a preguntar, ¿el efecto también se puede mm, entender como como la reacción? El efecto, exacto. Si ¿Sí? hablamos de efecto, es de reacción. Pero entonces que establezcamos esa diferencia de reacción con aquello que quiero conseguir. Porque aquello que quiero conseguir surge de mí, pero el efecto ya va a surgir desde el El interlocutor. interlocutor, ok. Ujú, vale, vale. Bueno, terminemos acá. Entonces, eh, acto directivo, acto compromisorio, el acto expresivo. Como su nombre lo dice, es poner de manifiesto su estado anímico. Esa canción me gusta. Mm. Amanecí triste. Tengo un cansancio. Me siento súper bien. Actos declarativos. Aquí la intención es cambiar el estado en que se encuentra una cosa. Tiene que ver con cambiar la realidad. Miren, por ejemplo, el asunto de casarse. El juez los declara unidos en matrimonio. Si esas dos palabras, sin ese acto de habla, no hay matrimonio.
¿cierto? Tienen que aceptarlo, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo manifiesto. Y ese tipo de documentos conocen los actos declarativos, entonces se vuelve posible. Leyes, claro. Sí, las leyes, exactamente. Entonces, las leyes muy seguramente conocen de esto y como en esta semana, y permítame pues la historia, nos hablaba un abogado acerca de este tipo de cosas. Es que es la ley. La ley puede ser subjetiva, pero también es el uso del lenguaje que hacen estos profesionales, la interpretación, y uno encuentra conexión con estos actos de habla. ¿Cierto? Que no es un asunto de o cobrar justicia, o es que me dolió mucho, o por qué no. Y él empezaba a dar una cantidad de ejemplos con preguntas, por ejemplo, cuando se hace una captura ilegal o cuando el procedimiento está incompleto y nos planteaba ejemplos, le leyó los derechos, le dijo esto, le dijo aquello y entonces nos explicaba. Entonces ya entendemos por qué hay ciertas capturas que se caen y es por qué, porque no cumplió estos protocolos. Claro. ¿Qué tenemos ahí? Teoría de los actos de habla aplicada. ¿Sí ven? Por eso es que precisamente para los abogados este tipo de cursos son todo, diría yo. Y muy probablemente estén muy integrados y concebidos en esos cursos que ven, porque es Sí, que no es como yo quiera interpretarlo, exacto. es que le subyace y de allí la pericia del abogado, conocer qué se dijo, qué no se dijo y Ujú. cómo se juega a favor o en contra en las en los determinados roles que ellos tengan. Bueno, actos interrogativos. La intención del hablante es solicitar más información, cuándo es el examen, cuándo salimos de vacaciones. Y en el perlocutivo, perlocucionario, efecto que se producen. Nos dicen acá, si le comentas a la persona que te gusta, me gustan tus ojos, y esa persona se emociona, entonces se logró un acto perlocutivo. Esa emoción, esa respuesta, esa reacción, ese va a ser el efecto. Podríamos pensar perlocutivo, efecto. Exacto. Que sea lo que sí o lo que no quiera yo que me demuestre. O sea, solo el acto como tal lo convierte ya en algo perlocutivo, Bueno, independiente de el lo que me efecto. importe. El efecto, ¿cierto? Porque recordemos que hay uno que habla de la intención, que es el ilocutivo, ¿cierto? La intención que sale de mí. Y ya el efecto, lo que pretendo lograr, ¿cierto? Ok, sigamos entonces. Bueno, vamos a mirar este esquema un momento, por favor, y vamos a tratar de interpretarlo a la luz de las categorías que acabamos de revisar. Los invito entonces a mirarlo un momento. Mm. Bueno, ¿qué entendemos que pasa en esta secuencia? Bueno, pues empieza él como con una afirmación de su estado de ánimo. Entonces ya luego el interlocutor si tomaría al chico como emisor y ya el receptor, la chica, ella hace su locución diciéndole que todo va a estar bien y la ilocución efectivamente cuando trata de tranquilizarlo y al cambiar su estado de ánimo, pues ya tenemos una perlocución. Creo que está como Está claro. muy claro, ¿cierto? Sí, Y de hecho, tanto la expresión del chico como de la chica, ambas están en el nivel de locución, se expresa, se enuncia, se da a conocer una información y de allí se van a desprender otras situaciones que van a variar entonces sus efectos o sus intenciones. Vamos a ver. Bueno, este video tiene tan solo unos segundos, pero tiene todos los elementos para el análisis de los actos de habla. Listo, vamos a verlo y me confirma nuevamente si se escucha bien. sí. Las hermanas se están divirtiendo. ¡Ay, no! ¡Eso mero! ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. No, estamos ebrios. Muy ebrios. ¡Ay, gracias a Dios! Mejor dicho, estos Simpsons, mejor dicho, tenían bien claro Sí. los actos de habla y otro montón de cosas más.
Vamos a mirar qué pasa entonces aquí. ¿Quiere comentar algo antes de ver el análisis? No. Listo, vamos entonces. A ver, Vamos a verificar nuestras posibles hipótesis. dice. ¿Qué estás haciendo? Acto interrogativo, sí. Quiero una respuesta. Acto directivo. Acto directivo. Bueno, sí. Tranquilizar. A ver, tranquilizar. Ok. Y ya luego la relación, la reacción de él al cambiar el. Oh, qué tranquilidad ya. Vale, vale. Exacto. Vamos, creo que se hace muy transparente el tema del análisis, ¿cierto? Y Bueno, que, sí, ¿quién lo diría que con una escena de Los Simpson podríamos darle tanta profundidad, ¿no? Qué claro, interesante, la verdad. muy, muy interesante. Y el detonante, que es la frase de Homero, Ajá. quiero una respuesta, o quiero una explicación, ¿no? Bueno, uno se ríe, uno primero arranca y se entiende esto, "Ey, ¿qué pasa acá?" Pero mira todo lo que le subyace. Casi que la explicación se volvió, fue una orden, ¿cierto? Ujú. O sea, explícame como a mí me gusta. Y ese es un principio también de asuntos que generan malos entendidos, porque ¿por qué hablar de esa forma? ¿Por qué complacer? ¿Por qué no hablar desde lo que simplemente es? Pero bueno, entendemos también que aunque sean personajes ficticios, es un padre de familia y los niños pues van a captar muy bien lo que él está esperando y a fin que todos quedemos en paz, ¿cierto? Entonces, nivel locutivo, la corrección gramatical con la que los personajes estructuran sus frases, es básicamente la enunciación que sea clara, que sea coherente, aunque allí tenga un manto de duda con ciertas cosas, ¿cierto? El nivel ilocutivo, Homero, ¿qué están haciendo? Entonces hay un acto interrogativo. Allí la intención está claramente demarcada por el querer saber qué sucede, pero a la vez querer saberlo a su manera. Quiero una respuesta no gay, acto directivo. Miremos entonces cómo ese nivel ilocutivo, dado el doble sentido que posibilitó y la respuesta emocional de Homero, nos dio para dos niveles ilocutivos. Entonces es muy particular. De allí que sea tan importante poder entender con transparencia los actos de habla. ¿Qué pasa con esos dobles sentidos? ¿Cierto? ¿Qué pasa si las personas no están en el mismo nivel cultural, si no están en el mismo tipo de códigos? Claro, lo más susceptible, lo más viable es que ocurran conflictos, porque también necesitamos ciertas condiciones de cercanía. Entonces, miremos acá estas dos posibilidades con Homero, que los niños me parece que fueron unos genios al responder, ¿cierto? Sí, No, mejor dicho, no vamos a crear un problema aquí, no hay necesidad, respondamos lo que él quiere ya. Entonces, mire claro. esa rapidez con que el hablante resuelve la inquietud. Nivel perlocutivo, tranquilizar a Homero, Ajá. efecto de la frase de Milhouse, estamos ebrios, muy ebrios. Entonces, rápidamente él se acomodó y Claro. le dio gusto a lo que estaba buscando Homero. Y ya entendiéndolo, o sea, entendiendo dentro de los preacuerdos que hay de ellos, para él era, claro, ya entendiendo como tal los Simpson y demás, el padre es alcohólico, entonces para ellos, para él iba a ser más normal que le dijeran que estaban tomando que cualquier otra cosa, teniéndolo bajo ese contexto, sí, la verdad. Y no, y mira que eso me hace recordar cuando estudié lo anterior, que fue producción audiovisual. Yo ya me ponía a ver las películas y yo ya veía era los errores. Ay, aquí un cambio, rompieron el eje, este no tenía los mismos aritos, no sé qué. Pues ahora verlo desde este punto de vista también va a ser como una autotarea que me pongo porque sí es como entender eso y en la vida real misma. O sea, siempre lo hacemos involuntariamente porque lo estaba leyendo precisamente en los módulos y decía que el lenguaje venía de hace muchísimos años, pero se ha ido transformando a medida de que evolucionan la gente, evolucionamos todos, pero con los mismos medios, utilizando las mismas herramientas prácticamente. Entonces es muy interesante como bajo qué contextos podemos empezar a analizar todo y ya sabiendo que es nivel locutivo, ilocutivo, perlocutivo y la locución, ¿sabes? Entonces, no sé, entenderlo ya desde ahí, no hacerlo por comunicarnos por inercia como prácticamente lo hacemos porque aprendimos a hablar,
sino entender de dónde viene. Exacto. ¿Y qué pasa entonces cuando esos niveles se rompen entre sí? ¿Qué hubiese pasado si los niños responden otro tipo de cosas? Si no se cumple la expectativa de Homero, el nivel perlocutivo se pierde y puede perderse. Es que no son normas o reglas, es lo que puede pasar, pero entendiendo que esta linealidad o estos acuerdos se pueden romper. Entonces, ¿qué pasa allí? Profe, por ejemplo, o sea, si él llega y ellos le dicen otra cosa y él continúa enojado, ahí ya rompieron el nivel perlocutivo, ¿no? Porque no Claro. notaron ese cambio de, ok, Exacto, entonces, o cambia el efecto, ¿cierto? Digamos acá había un nivel perlocutivo que era tranquilizar a Homero. Claro que si el nivel perlocutivo, digamos, se manifiesta a través de un efecto distinto, lo que se va a alterar entonces no va a ser el perlocutivo, sino el ilocutivo, porque la intención de Homero no se cumple. El efecto perlocutivo, entonces hago aquí la corrección, siempre se cumple teniendo en cuenta que puede ser un efecto a favor o en contra, pero el nivel ilocutivo claramente marca la intención. Entonces ahí pudo haberse quebrado si los niños deciden hacer otra respuesta, confrontarlo, pero bueno, era un poco difícil porque estamos hablando de niños asustados claro. que se sienten atrapados, como no, tenemos que salir de esta, ¿cierto? Entonces sí, el nivel ilocutivo es donde ahí se hubiera roto de alguna manera, es decir, los niveles siempre van a estar, pero se rompe el asunto de la intención no se logra. Entonces el nivel perlocutivo, eso se manifiesta en un nivel perlocutivo con un efecto distinto a lo buscado. Vamos a ver entonces. Bueno, y vamos entonces, estos son los niveles. Ya vimos una explicación de los tipos de acto de habla y vamos a reforzarlo un poquito acá con los actos de habla. Y nuevamente pues a invitarlos a ver un material corto audiovisual. Voy a actualizar la página y voy a activar el sonido. Los actos de habla son enunciados que tienen una intención comunicativa. Se dividen en directos e indirectos. Además, significan de acuerdo a la situación comunicativa. Existen 3 niveles del acto de habla. El primero es el nivel locutivo, es decir, el enunciado o lo dicho. El segundo es el nivel ilocutivo, es decir, lo que se espera. El tercero es el nivel perlocutivo, en otras palabras, la reacción o respuesta en base a lo que se ha dicho. Profe, dame un segundito, yo hablo con el profe Alexander, ¿sí? Sí, claro, adelante. Dame un segundito. Vale, profe, ya estoy. Listo. ¿Estamos bien acá o la repetimos? No, no lo vi bien, la verdad. Listo, vale, entonces vamos a actualizarla. Los actos de habla Pero se escucha, son ¿cierto? enunciados que tienen una intención comunicativa. Se dividen en directos e indirectos. Además, se clasifican de acuerdo a la situación comunicativa. Existen 3 niveles del acto de habla. El primero es el nivel locutivo, es decir, el enunciado o lo dicho. El segundo es el nivel ilocutivo, es decir, lo que se espera. El tercero es el nivel perlocutivo, en otras palabras, la reacción o respuesta en base a lo que se ha dicho. Bueno, hablamos del lenguaje claro y la lectura en el marco de la responsabilidad social empresarial.
Yo le dije al profe que todavía no había terminado y empezó la clase solo. Ah, empezó la clase solito. Dale, mira, esto es muy sencillo. Son los actos de habla en su clasificación, de acuerdo a lo que se dice. ¿Te parece bien si te comparto el material y me escribes si alguna cosa para que te conectes a la clase? Sí, profe, sin Sí, ningún problema. Los actos de Pero habla todavía ya nos quedaba faltando algo. en los que el porque ya vimos como el grueso, que es el tema de los actos de habla con referencia a esta actividad, que esto era lo que me interesaba. Entonces te voy a pasar las máximas conversacionales y les voy a hacer una clase corta, yo solita, explicando este tema, ¿vale? Se las comparto entonces entre hoy y mañana. Entonces para que se conecte porque la verdad sé que es mucho el esfuerzo. Profe, yo tenía una dudita, espérame un momentín, que para luego no coger por el chat, aprovecho que la tengo aquí. Sí. Dame un segundito. Ay, pero ya no me sale aquí. A ver, que tenía una duda. Que pues no, vea, yo también está solo el profe acá. Ah, bueno, no soy yo solamente. Es que eso es lo que me parece raro. Yo nunca había estado solo. Yo ahora, o sea, para mí ha sido muy positivo, pues porque siento que son clases personalizadas. Pero claro, yo entiendo también que todo este esfuerzo de los profesores para un solo alumno es que, uff, Puede ser, no, sabes que estoy interpretando, probablemente hay muy poca matrícula en este momento, porque en los cursos grandes también pasa, tenemos cursos de 100 personas, se conectan 40 y como nuestros estudiantes laboran, entonces, bueno, ahí vamos mirando. Cuéntame la duda, porfa. bro, sí, estoy aquí entrando ya es sobre la actividad. Debo continuar, obviamente, el proyecto Ajá. que inicié con la infografía, ¿no? Exactamente. Entonces, si ya tuvo la oportunidad de leer acá las instrucciones, entonces la idea es que, bueno, vamos a gestionar la entrevista, puede ser mediante videoconferencia. Hay personas que la hacen directamente, pero eso es muy relativo, eso es de acuerdo a las posibilidades que ustedes tienen. Sí. Entonces, una entrevista puede ser videoconferencia o entrevista directa de 10 minutos con un representante o relacionado a su temática. Esa entrevista será abierta, ¿cierto? Entonces no es estructurada con las preguntas que desees, con tal que se oriente a saber cómo esa persona ha contribuido al desarrollo de tu comunidad o qué relación tiene con el tema elegido. Acá nos dice con el desarrollo, no, pero también es qué relación tenga. Voy a hacer ahorita la aclaración. O sea, Entonces, por ejemplo, como esto es un proyecto real que yo ya empecé, o sea, bueno, yo lo empecé con la comunidad, con la organización con la que colaboro, sí, entonces yo, por ejemplo, podría hablar con mi técnica y con 3 o 4 participantes y cuadrar como una especie de entrevista con ellos para comentar cómo ha sido todo el proceso de tratar de romper la brecha digital enfocada hacia la reintegración a la sociedad de las personas mayores. Podría ser como una especie de entrevista dirigida a eso, ¿no? sí, exactamente. Vale, vale, esa era Listo. la Entonces, duda. eso es muy importante. Ese es el primer punto grueso. Ujú, Miren que acá nos dicen, comunica los propósitos de la grabación, ujú. solicita la firma del formato de autorización, ¿cierto? Todo esto Sí, con no, permisos para estar en asuntos y legales. acá, por ejemplo, es súper obligatorio, Claro, porque hay algo correcto. que se llama Ley Orgánica de Protección de Datos y clientes Robinson, y estos dos tipos de clientes están como protegidos, que no pueden salir en vídeos, que no sé qué, entonces para evitar todo lo que son problemas legales y demás, pues todo me toca siempre llevarlo por escrito. Como llevo la parte de comunicación, pues de allí de la organización, pues me toca también por los participantes firmarlo. Es con el formato que tú tienes aquí, ¿no? Sí. Sí, luego exactamente, se van a traer este formato, lo copian y lo pegan facilito a Word y mire que va a estar muy fresquito el concepto. Entonces, está el diligenciamiento, se les da unos ejemplos. Como hay una selección de, vamos a ver cuántos enunciados les puse acá. Dice acá, elige de esta entrevista 10 enunciados, ¿cierto? 10 frases completas que considere sean claves en la idea central del discurso del entrevistado y analizarlos desde esta matriz. Esta matriz Oh, es un instrumento de análisis y se les da un ejemplo. Entonces acá está el ejemplo donde destacamos qué es lo locutivo, ya sabemos qué es lo ujú. locutivo,
qué es lo ilocutivo y qué es lo perlocutivo de cada enunciado. Entonces, por cada enunciado, ¿cierto? Entonces, acá está el ejemplo, acá están los aspectos, y cuando cambiemos de enunciado, ¡pum!, agregamos otra fila. Listo. Acto de habla desde su intención, lo directo o indirecto de cada enunciado. Muy sencillo, ¿es directo o indirecto? Acto de habla desde su finalidad. Súper claro, directivo, asertivo, compromisorio, expresivo, declarativo. Ah, bueno, compromisorio. Muy chévere también poner en forma corta, compromisorio por esto, ¿cierto? Porque podemos ver que se compromete a, bueno, es que va a cambiar una realidad. No que me digan, compromisorio porque se compromete. No, no, porque usted detecta que es compromisorio. Así puede ser una parte corta. Entonces el entregable como tal es la ficha y dentro La de la entrevista. ficha, exacto, el enlace para la entrevista. Exacto, la Vale, ficha, vale, la entrevista por supuesto muy clara, completa, audible, y esta ficha pues muy bien diligenciada. La idea es que se vea densa, ¿cierto? sí. Tipo de enunciado, constatativo o performativo. Ya sabemos que el constatativo verifica la realidad, el performativo cambia la realidad. Y la máxima conversacional, que básicamente son como las reglas de comunicación: cantidad, calidad, ¿cierto? Adecuación, que tenga que ver. O sea, son unos elementos muy básicos que es lo que les voy a compartir y es lo más sencillo de todo. Entonces, por ejemplo, acá dice, se cumple la máxima de calidad porque efectivamente la ONG crea un ambiente cómodo al empleado. Aquí está hablando pues de asuntos de coherencia, de que se cumple, y les voy a pasar esto y también pues una mini clase explicándole las máximas conversacionales. La idea es que Está esto quede, bueno. Está es denso, pero está buenísimo, bueno. es bueno, denso, no tanto porque sean circunloquios o carretas, sino denso porque desentraña. Exacto, por desglosar cosa a cosa. Sí, listo. Ahora sí lo Exactamente. tengo mucho más claro. Se le va a preguntar igual esta semana, pero ya que estamos aquí, pues Listo, tengo perfecto. muchísimo material, pero igual quiero hacer de cero las entrevistas. Listo, y acá están las condiciones y bueno, terminemos entonces el encuentro y muchos éxitos en su siguiente espacio. A nuestros estudiantes, por favor, que nos escriban, tienen espacio para solicitar asesorías y por supuesto van a tener todo el material de apoyo requerido. Brian, muchísimas gracias por tu disposición y un feliz resto Ah, de con día. mucho gusto. Aquí ya sigo, mira, que ya me conecté con la otra, ya me cambio al ordenador. Listo, pues muchas gracias por Profe, que todo. tenga una buena Seguimos en noche y contacto. muchísimas gracias de verdad Igualmente, por su yo también me voy disposición. para otro encuentro ya. Muchas gracias, que tenga buena noche. Bueno, buenas noches, hasta Chao. luego.